Alimento Diario, serie Y será predicado el Evangelio del Reino. Título del volumen 1, El Reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Autor, Pedro Don. Semana 1, día lunes. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Señor Jesús. Marcos 16, versos 19 al 20. Hoy presentamos la palabra profética. Gracias al Señor, en esta nueva serie de mensajes daremos comienzo al disfrute del Evangelio de Mateo. Abordaremos este Evangelio en dos partes. En la primera, nuestro enfoque será sobre la predicación del Evangelio del Reino, empezando con este versículo como tema general. Y será predicado este Evangelio del Reino. Esto está en Mateo 24:14a. En el próximo semestre, la segunda parte tendrá como tema general, y entonces vendrá el fin. 14b, enfocado en la venida del Señor. El Señor nos ha guiado de una manera muy clara, dándonos el sentir de entrar en el Evangelio de Mateo, porque aquí se describe el reino de los cielos y la predicación del Evangelio del Reino. No osamos tomar una dirección propia. Antes de presentar este mensaje, Dios me despertó en la madrugada, sintiendo la carga del hablar del Señor. Entonces, con mucho temor oré: Señor Jesús, la próxima semana empezará la conferencia internacional. Oh Señor Jesús, necesito de tu dirección. Señor, necesito que me des tu palabra. Señor, no quiero tomar mis conocimientos bíblicos y trazar una dirección, trazar una línea para la iglesia. Oré de esta manera, pues veía a las iglesias como polluelos de un ave dentro del nido, con la boca abierta, esperando que el padre o la madre les trajeran comida. Me imaginaba a las iglesias esperando la palabra profética del Evangelio de Mateo y tuve mucho temor. Entonces me puse a orar al Señor y leer la Biblia, buscando desesperadamente la dirección del Espíritu. No actúo con liviandad, sino que necesito tener una claridad de parte de Dios, porque no osaría decir que esta es la palabra profética si Dios no fuera el autor. Sobre mí pesa esa gran responsabilidad. Moisés fue el profeta en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Deuteronomios 18, verso 18. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es el profeta. El profeta de Dios no tiene la libertad de hablar sus propias palabras, sino solo las palabras del Señor. Dios tiene que poner su palabra en nuestra boca y los profetas tienen que hablar todo lo que el Señor les ordene. La palabra que el profeta habla en nombre del Señor, esa palabra es de Dios. Los tesalonicenses aprendieron que la palabra que Pablo les habló era la palabra de Dios. Quien no la recibe como la palabra de Dios tendrá que rendirle cuentas a él. Eso está en Deuteronomio 18, 19 al 20. Es por esa razón que tengo mucho temor de hablar algo a los hermanos, como la palabra profética, pero que el Señor no habló. ¿Y cómo podemos saber si esa palabra proviene de Dios? Veamos. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esta es la razón por la cual no podemos ser presuntuosos al hablar por Dios. Buscamos la dirección divina para hablar en nombre del Señor, porque la palabra que Dios no habló no se cumplirá. En Jeremías leemos: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, versos 23 al 28. Había varias categorías de profetas del Señor en el tiempo de Moisés. Sin embargo, la palabra profética que daba una dirección al pueblo de Dios, el Señor la daba a Moisés. Eso está en Números 11, verso 25. Dios puede levantar a muchos profetas en las iglesias. No obstante, ellos no tienen la libertad de profetizar lo que quieran, sino profetizar lo que el Señor habló por medio del profeta líder en el mismo espíritu. En el capítulo 12 de Números, Aarón y María cuestionan a Moisés. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos reivindicaban que Dios también hablaba por medio de ellos la palabra profética. Entonces dijo Dios: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Hay diversas categorías de profetas. Algunos reciben el hablar del Señor por medio de sueños. Y si recibió un sueño, entonces debe decir que recibió un sueño. A otros el Señor se le revela a través de visiones. Le aparece en visión. En el sueño hablaré con él. Con respecto a Moisés, el Señor dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Debemos tener mucho temor con relación a la palabra de Dios, pues ésta tiene que confirmarse. El Señor dio una palabra de orden a la iglesia, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Eso está en Marcos 16, 19 y 20. La iglesia obedece a la palabra y lleva esa predicación a todas partes. Y el versículo continúa: ayudándoles el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, también para ayudar a aquellos que le obedecen, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto confirma que la palabra es de Dios. En los últimos 4 años hemos recibido del Señor la palabra profética, y ésta se ha cumplido. La misma palabra profética hace la obra de Dios. La obra de Dios no es realizada por la capacidad humana, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Y Él la confirma con señales y prodigios. El Señor es quien ha hecho milagros y señales en medio nuestro, cumpliendo su palabra. Señor Jesús, la palabra profética tiene que ser confirmada. En 2 de Pedro 1:19, si no es confirmada, no es la palabra profética, no es la palabra que viene de Dios. Hacemos bien en estar atentos a la palabra profética. Estamos en una noche oscura, en un mundo tenebroso, donde el reino de las tinieblas impera, domina y gobierna. Pero la iglesia tiene una luz que brilla como la luz, la antorcha, que es la palabra profética.
Ella nos ilumina y nos indica la dirección del Señor. La luz de la antorcha de la palabra profética brilla en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la promesa hecha a los vencedores de la iglesia en Tiatira, los cuales no sucumbieron a las enseñanzas de Jezabel, no sucumbieron a la prostitución espiritual y a la idolatría. Dios prometió darles la estrella de la mañana si seguimos fielmente a la palabra profética y esta opera eficazmente entre nosotros. Dios hará su obra por medio de la iglesia, que recibe la palabra como de hecho es la palabra de Dios. De esa manera la voluntad de Dios es hecha y nosotros introduciremos a la aurora y antes que el día esclarezca seremos los primeros en recibir la mañana, el lucero de la mañana que brilla en nuestros corazones. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿cuál debe ser nuestra reacción frente a la palabra profética de Dios?